buenos días. Les voy a explicar pues lo que se hizo en el programa. Entonces, empezando por decir que esto es como todo, la programación. Es mientras uno le coge la práctica, pues se va haciendo sencilla. Y ya llega el momento en que se hace algo normal y fácil. Una de las grandes ventajas que existen de la programación es que su trabajo es repetitivo, en el sentido que de un programa a otro siempre van a tener funcionalidades similares, como por ejemplo las de registrar, consultar, actualizar y eliminar, lo que se conoce como CRUD, del inglés Create, Read, Update and Delete. Lo único que cambia son los datos e información que recibe, ejemplo, el de operarios de máquinas o personas que registran casos para una consultoría. Empezamos entonces explicando el proyecto en su página principal, que es donde ingresan los usuarios registrados en el sistema con su título o nombre del programa y el ingreso de correo electrónico y contraseña. Bien, entonces empezamos con el código, empezamos con el HTML, que es un lenguaje etiquetado que le dice al navegador cómo presentar la información que contiene. Empezamos acá con la primera línea, le decimos que es un tipo de documento HTML, seguimos con la etiqueta HTML, seguido de la etiqueta head, que es la que contiene como la información principal del documento. Seguimos acá con la etiqueta meta, igual a UTF-8, que es como una codificación muy parecida al español. Seguimos con etiquetas link, que nos sirve para utilizar archivos externos, en este caso hojas de estilo, que son las que nos permiten pues darle diseño o algo más de presentación a los documentos, a las páginas, para que no se vean tan planas. Acá seguimos utilizando lo que es Bootstrap, que es un marco de trabajo, en inglés framework, que es un conjunto de herramientas ya hechas. En este caso pues nos van a permitir usar cajas de textos, botones, mensajes al usuario, ya diseñadas. Ya nosotros no nos tenemos que preocupar por nosotros crear ese diseño, sino que ya están todas hechas. Simplemente nosotros le decimos dónde la queremos utilizar. Acá tenemos diseños propios. Acá seguimos con la etiqueta de título, que es la que se ubica en la parte superior del navegador. Cerramos etiqueta head, seguimos con la etiqueta body, con un fondo que va a ser una imagen. Seguimos con una etiqueta de encabezado o título de valor con su web consultoría inteligente. Seguimos con una etiqueta de centrado para que nos centre todo el contenido. Acá seguimos con una etiqueta div, que es una división que se le hace al documento. De esta forma le decimos al navegador que nos utilice solo un espacio en la página. Acá seguimos con la etiqueta H2, encabezado. Seguimos con la creación de un formulario con acción de el fichero validar.php, que es el que nos va a recibir pues la información que ingresemos acá. Un método post. Inicialmente pues hay dos métodos principales, que es el post y el get. La diferencia del post es que nos envía la información internamente y el get nos envía la información por la URL del navegador. Seguimos con una etiqueta label o texto con valor de correo.
Acá le damos algo de estilo. Acá le adicionamos una etiqueta B o negrita para darle algo de resaltado al texto. Un espaciado, etiqueta BR, o un espacio en blanco. Acá creamos una etiqueta input de tipo texto, que va a ser pues una caja de texto para ingresar eso mismo, un tipo de información texto. Acá le decimos que va a utilizar una clase, ya empezando a utilizar lo que es Bootstrap. Le decimos que va a ser un grupo de formulario y de tipo éxito, algo de estilo también. Le decimos que va a tener un border radius, nos va a redondear un poco la caja de texto, y en nombre mail. Acá seguimos de nuevo con una etiqueta label con valor de contraseña. Le damos algo de estilo, de tamaño de fuente de 14 puntos, espaciado. Seguimos con una etiqueta input, en este caso ya va a ser de tipo password para ocultar lo que se esté ingresando, y de nombre past. Acá le damos dos espaciados y terminamos con otra etiqueta input, en este caso de tipo submit, o sea de tipo botón, con la clase. De nuevo utilizamos Bootstrap, le decimos que va a ser botón y un botón primario para que nos deje el color azul en el botón, y de valor ingresar. Y ya para finalizar cerramos el formulario, cerramos el div, cerramos el centrado, cerramos el body y el HTML. Bien, entonces vamos a continuar con lo que es PHP. Es un lenguaje de programación el cual nos va a permitir tener dinamismo con el usuario, ya no solo únicamente presentación, sino de acuerdo a la elección del usuario le vamos a presentar una respuesta o la otra. Entonces acá empezamos con el archivo de validar.php. En la primera línea abrimos PHP, seguimos con la ejecución de la función sessionStart, que nos va a permitir abrir la sesión del usuario. Eso más que todo se hace por seguridad. Acá requerimos la conexión .php, que si nos vamos al fichero de conexión.php, lo que hacemos acá es, primero que todo, pues abrir PHP. Acá creamos un objeto llamado pesos MySQL, que es como una variable avanzada que va a tener muchas más propiedades. Acá le vamos a decir que va a ser un nuevo elemento de la clase MySQL, que el servidor de la base de datos se llama localhost, el usuario es root, no va a tener contraseña, y la base de datos se llama consultorio. Y validamos que si hay algún tipo de fallo que nos lo informe. Entonces acá regresando al fichero de validar.php, empezamos creando lo que es una variable llamada pesos username, la cual va a ser igual a la variable pesos post llamada mail, que es la que viene del formulario. Otra variable llamada pesos pass, la cual va a ser igual a la variable pesos post llamada pass, que son las dos variables que vienen del formulario. Acá creamos una variable pesos SQL,
la cual va a ser igual a la función MySQL query, que va a recibir a pesos MySQL que viene del fichero de conexión. Ese objeto es el que nos va a tomar esta parte, que básicamente es la que viene con la conexión de la base de datos. Acá hacemos una consulta a la base de datos, le decimos que nos seleccione todos los campos de la tabla login donde el email sea igual a la variable pesos username. Acá validamos de si pesos fila, que es una variable que acabamos de crear, es igual a la ejecución de la función MySQL fetch assoc tomando la variable pesos SQL, o sea, a la consulta que acabamos de hacer, viene con resultados. Entonces, por favor, valídeme si la variable pesos pass es igual a resultado fila en su campo pass admin. Entonces, hágame por favor el siguiente proceso. Creamos la variable pesos sesión llamada id, que va a ser igual a resultado en su campo id. Segunda variable pesos sesión llamada user va a ser igual al resultado en su campo user. Variable pesos sesión llamada rol va a ser igual al resultado 1 en su campo de rol. Todas estas variables peso fila son las que nos vienen de la base de datos. Acá hacemos una impresión con un script que nos va a direccionar al fichero de admin.php. Acá hacemos algo muy parecido, entonces creamos una segunda consulta igual a la ejecución de la función MySQL query, el objeto MySQL que trae la conexión y de una selección de todos los campos de la tabla login donde el email, campo email, sea igual a la variable pesos username. Acá volvemos a validar si resultado 2 es igual a la ejecución de la función MySQL fetch assoc aplicándosele a la variable pesos SQL2 trae resultados. Entonces valídeme si la variable pesos past es igual a resultado 2 en su campo password. Entonces créeme la variable pesos sesión llamada id igual a resultado 2 en su campo id. Variable pesos sesión llamada user va a ser igual a resultado 2 en su campo user. Variable pesos sesión llamada rol va a ser igual a resultado 2 en su campo rol. Y mediante la ejecución de la función header de PHP que nos direccione o nos ubique por favor en el fichero index.php. Y si no consiguen esos valores, muéstrele al usuario que la contraseña es incorrecta y direcciónelo a index.php. Y acá hacemos un else de este if, o sea, si no se cumple esta condición, o sea, si no coinciden el email y la contraseña, entonces se le imprime al usuario que el usuario no existe, que por favor regístrese al sistema y que nos direccione al fichero index.php. Cerramos el if y cerramos PHP. Entonces ese sería pues el primer fichero PHP del proyecto. Ok, entonces vamos a continuar con el perfil del usuario. Ingresamos con su correo y contraseña. Entonces nos muestra un título de perfil usuario, campos de nombres, apellidos, teléfono,
correo electrónico, fecha de registro, proceso y fecha de vencimiento. Botón de registrar, la tabla con estos datos, la opción de actualizar y eliminar y de cerrar sesión. Acá ya en el código nos vamos al archivo de index2.php. Entonces abrimos PHP, abrimos la sesión. Entonces esta función se utiliza es más que todo para que los usuarios únicamente con permisos puedan ingresar. Los que no tengan permisos no pueden ingresar a este fichero, a esta página. Acá validamos si no hay sesión del usuario que lo dirija a index.php, o sea, a la pantalla principal. Aquí abrimos de nuevo el HTML, importamos Bootstrap, nuestros estilos, ponemos de título perfil usuario, abrimos la etiqueta body, empezamos a crear un div con la clase container. Esto ya es Bootstrap. Entonces le decimos que este div va a tener la clase de contenedor, o sea que no nos va a ocupar toda la pantalla. Un encabezado, perfil usuario, con clases Bootstrap también. Le decimos que va a ser un texto primario, o sea que no lo colore de azul, y va a ser un texto centrado. Acá espacios en blanco. Creamos un div de la clase fila, creamos de nuevo un div interno con la clase de columna de pantalla mediana de 6, o sea que nos ocupe 6 columnas. En total Bootstrap utiliza 12 columnas. En este caso le vamos a decir que el contenido que tenga este div va a tener solo 6 columnas. Creamos un formulario de método post con la acción de usuario.php y con la clase Bootstrap de for horizontal. Creamos un div interno con la clase grupo de formulario. Creamos el label que diga nombres para nombres, que va a ser este input nombres con la clase de label y que nos ocupe 6 columnas. Acá creamos otro div interno con otras 6 columnas y con un input de tipo texto de nombres y con la clase Bootstrap de control de formulario. Entonces acá lo que le decimos es que al ocupar 6 columnas internamente va a trabajar otras columnas. Entonces acá le decimos que 6 columnas primero y después las otras 6 columnas. Así estaríamos ocupando las 12 columnas de Bootstrap, pero en estas 6 columnas. Entonces, asimismo con los siguientes campos. Es exactamente lo mismo con apellidos, teléfono, correo electrónico. Acá lo único que cambia es que le podemos decir que el tipo de input ya va a ser de email. Acá fecha de registro, el tipo de input va a ser date, proceso tipo texto, fecha de vencimiento tipo date y por último un botón con la clase Bootstrap de botón primario, o sea azul, y una clase pullRight que nos lo va a ubicar a la derecha el botón y con el valor de registrar, o sea le va a mostrar al usuario ese texto. Acá cerramos el formulario, cerramos el div de la fila
y de la columna. Listo, entonces como primera instancia, ¿qué va a hacer este formulario? Entonces nos va a dirigir a este fichero php usuario.php. Nos dirigimos al mismo. Entonces, apertura PHP requiere la conexión de nuevo y empieza a crear variables, nombres, apellidos, teléfono, email, fecha de registro, proceso, fecha de vencimiento, que básicamente nos va a recibir los datos que se ingresen en el formulario, que son de método post. Acá creamos la variable SQL, la cual va a ser una inserción dentro de la tabla usuarios de la base de datos y le vamos a registrar los campos de nombres, apellidos, teléfono, email, fecha de registro, proceso, fecha de vencimiento, con los valores de las variables que acabamos de crear. Acá creamos la variable pesos ejecutar, la cual va a ser igual a la ejecución de la función MySQL query, llamando al objeto MySQL y a la variable pesos SQL. Acá validamos si se ejecuta esa variable ejecutar, llámenos a la función header y ubíquenos por favor en el fichero index2.php, o sea, al que estábamos ahora. Entonces seguimos acá, creamos espaciados, creamos de nuevo otro div de la clase fila para que nos ocupe las 12 columnas de Bootstrap. Creamos un div de clase de columna 12, o sea, este nos va a ocupar todo el ancho de la página. Creamos una tabla de la clase Bootstrap Table y Table Bordered, o sea, le va a dar un diseño a esa tabla. Acá creamos una columna TR que es encabezado y creamos acá creamos la fila, creamos una fila y acá creamos sus columnas, que en este caso van a ser TH, o sea, de encabezado. Entonces va a decir ID, nombres, apellidos, teléfono, email, fecha de registro, proceso, fecha de vencimiento, abogado o abogada, actualizar y eliminar. Aquí de nuevo abrimos PHP, requerimos la conexión, creamos la variable pesos consulta, la cual va a ser igual a la ejecución de la función MySQL query, llamando al objeto MySQL y haciendo una selección de toda la tabla de usuarios de la base de datos. Por consiguiente, esta variable va a ser la conexión a la base de datos y nos va a traer los resultados de esa consulta. Acá hacemos un ciclo while que va a crear una variable pesos fila que va a ser igual a la ejecución de la función MySQL fetch assoc de esa variable pesos consulta. Entonces, mientras hayan resultados en esta consulta, entonces háganos por favor este proceso. Imprimimos con echo una fila y columnas, las cuales van a tener esos resultados pesos fila que traemos acá en sus campos ID, nombres, apellidos, teléfono, email, fecha de registro, proceso, fecha de vencimiento y responsable de la base de datos. Entonces nos va a traer esa información directamente en la tabla. Acá creamos otras dos columnas que va a tener un enlace que va a dirigir al archivo de actualizar usuario.php y va a utilizar variables get. Acá las creamos, le decimos que la primera se va a llamar id, la cual va a ser igual a las variables php pesos fila que traen los resultados de la base de datos. Entonces nos va a traer el id. Acá creamos la variable nombres, va a ser igual a la variable resultado nombres
variable get apellidos, la cual va a ser igual a la variable php fila apellidos, variable get teléfono, la cual va a ser igual a la variable php fila que trae resultado en campo teléfono, variable get email va a ser igual al resultado en el campo email. Creamos la variable get fecha registro, la cual va a ser igual a la variable php fecha registro, variable get proceso, la cual va a ser igual a la variable resultado proceso, fecha resultado fecha, y acá le damos una clase bootstrap para que nos dé la apariencia de un botón. Le decimos que va a ser un botón y un botón de la clase success o éxito, la cual tiene el fondo de color verde y con el texto actualizar. Cerramos el link y cerramos la columna. Acá hacemos de nuevo lo mismo, creamos otra columna con un link, pero en este caso ya con el fichero de eliminar usuario.php, variables get id, únicamente esa variable get igual al resultado en su campo id para identificar a qué usuario estamos haciendo referencia. Acá, clase bootstrap, botón danger, que en este caso no lo va a colorear rojo. Texto eliminar, cerramos link y cerramos columna. Acá cerramos la fila, cerramos el ciclo while, cerramos PHP, cerramos la tabla, cerramos el div de clase columna, cerramos el otro div de clase fila, espaciamos, creamos otro enlace que nos va a dirigir a ese archivo desconectar con la clase botón peligro y el texto cerrar sesión. Espaciamos, cerramos div, que en este caso es el del contenedor, cerramos el body y cerramos el HTML. Y para terminar la explicación de este fichero, nos vamos acá a desconectar.php, que lo que hace es abrir PHP, abrir la sesión y validar si la sesión del usuario está iniciada. Entonces elimínela y ubíquela a index.php, y si no, diríjalo de nuevo a index.php. O sea, al darle clic a ese botón desconectar, entonces nos va a dirigir al fichero. Acá va a validar que efectivamente la sesión del usuario está iniciada, entonces le decimos que por favor no la elimine y nos ubique a index.php. Y si por alguna razón el usuario o otra persona ingresa a esta URL sin permisos, lo va a dirigir al index.php. Bueno, continuando con la explicación de esta página, vamos a explicar lo que es el proceso de actualizar y eliminar. Vamos al código, vemos acá ese enlace o botón de actualizar. Entonces él se lleva todos estos datos al fichero de actualizar usuario.php. Entonces nos vamos a ese fichero. Entonces abrimos HTML, importamos Bootstrap, los estilos, ponemos un título, abrimos el body, empezamos a usar Bootstrap mediante divs, contenedor, un título actualizar usuario, espaciados, un div de la clase fila, un div de la clase columna 6. Aquí abrimos PHP y aquí creamos las variables que nos van a recibir las respectivas variables get que creamos acá en esta parte.
Entonces ahí vamos a recibir toda esa información. Creamos un formulario de método post con acción de actualizado usuario.php con la clase bootstrap de horizontal formulario. Creamos un input de tipo oculto, este es nuevo, para que no se le muestre al usuario, pero sí lo necesitamos crear para que nos lleve el valor del ID del usuario, del identificador único de cada usuario. Le ponemos de nombre ID de usuario. Creamos divs de grupo de formulario, básicamente lo mismo que el formulario anterior, con la diferencia que en el valor se lo vamos a llenar dinámicamente. Ya no es el usuario el que registra, sino ese dato lo traemos directamente a la base de datos. Entonces le decimos que el valor va a ser igual a la variable PHP pesos nombres. Entonces asimismo para apellidos, teléfono, email, fecha de registro, proceso, fecha de vencimiento, espaciados, y creamos un botón de la clase botón primario, para que no lo colore azul y alineado a la derecha con el texto de actualizar. Cerramos el formulario, cerramos un div de clase columna, div de clase fila y el contenedor. Cerramos el body y cerramos el HTML. Acá, para que sea un poco más ordenado, podemos tabular el PHP de esta manera. Listo, entonces nos vamos a ese fichero actualizado usuario.php. Entonces abrimos PHP, requerimos la conexión, creamos variables de usuario, nombres, apellidos, teléfono, email, fechas y proceso, la cual nos va a recibir esas variables post que vienen de ese formulario a actualizar. Acá creamos la variable SQL, la cual va a ser un update, una actualización de la tabla de usuarios. Le ponemos en nombres, en el campo nombres, lo que viene en la variable pesos nombres, campo apellidos, lo que viene en la variable pesos apellidos, campo teléfono, lo que viene en la variable teléfono, campo email, lo que viene en la variable email, en fechas, lo que viene en las variables fechas, y proceso, lo que viene en la variable pesos proceso. Y acá esta parte es muy importante, es de las más importantes en esta clase de peticiones a la base de datos, que es la de actualizar o eliminar, que es donde le decimos al motor de base de datos que nos haga o nos ejecute esta sentencia, esta petición, siempre y cuando el identificador del usuario sea igual a la variable pesos y de usuario. Si no le ponemos esta condición, nos actualizaría toda la tabla. Entonces es muy importante esta instrucción. Acá creamos variable pesos ejecutar, la cual va a ser igual a la ejecución de la función MySQL query, que va a traer el objeto MySQL y la variable SQL que acabamos de crear. Valida si se ejecuta. Llévenos a index2.php. Entonces lo único que faltaría es explicar acá el botón de eliminar. Entonces creamos el link que nos va a dirigir
a el fichero eliminar usuario con variable get llamada id va a ser igual a el resultado que trae la variable php pesos fila en su campo id con la clase botón danger para que sea rojo y con el texto de eliminar. Cerramos el link y cerramos la columna. Entonces nos vamos a ese fichero. Aquí lo único que va a hacer es primero requerir la conexión, crear la variable pesos id de usuario, la cual va a traer la variable get id. Creamos la variable pesos sql, el cual va a ser un delete from de la tabla de usuarios, donde de nuevo la instrucción que es muy importante, el id sea igual a la variable pesos id de usuario. Si no le ponemos esa instrucción, nos elimina todos los registros de la tabla. Acá creamos la variable pesos ejecutar, va a ser igual a la ejecución de la función MySQL query que trae el objeto MySQL y ejecuta la variable pesos SQL. Validamos si se ejecuta. Llévenos por favor al index2.php.